El realismo fue un movimiento artístico que surgió en Francia a mediados del siglo XIX. Su principal objetivo era representar el mundo de una manera verídica e imparcial. Este movimiento surge en un ambiente donde el pueblo europeo luchaba por mejorar su situación, por lo que la implantación de la burguesía como clase dominante y el descontento de la Revolución de 1848 llevaron a los artistas a hacer conciencia social sobre los problemas de industrialización, sintiéndose identificados con el ideal de la revolución. Por lo tanto, naturaleza y explotación laboral serán temas frecuentes en el realismo. El realismo se dio como una reacción frente al movimiento del romanticismo. Su primordial característica era plasmar la realidad, sin idealizar la sociedad, la naturaleza y el pasado como lo había hecho el romanticismo. Dejó a un lado temas sublimes, dando un gran interés por la realidad, centrándose en la vida cotidiana. Uno de los principales exponentes de este movimiento fue Gustave Courbet, el cual se le considera el padre del realismo, ya que acuñó el término en la exposición de 1855 en el Salón de París, donde expuso su obra El taller del pintor, considerada el manifiesto del realismo, provocando escándalo en los medios artísticos por su crudeza y sin ningún tipo de pudor. Tal obra refleja un autorretrato en el cual el pintor consideraba la historia moral y física de su taller. Otra de sus obras más sobresalientes fueron Entierro en Ornans, la cual también fue presentada en el Salón de París en 1850. El artista, al pintar este cuadro, quería plasmar un acontecimiento social, como lo es un entierro. El pintor pensaba que reproducir los hechos tal como son se convertía en una denuncia y en un acto provocativo. Así era la realidad y nadie podía cambiarla. La pintura fue mal recibida por los críticos, ya que representaba un suceso popular. Para 1855, en la Exposición Universal, la obra fue rechazada, por lo que Courbet financió con sus medios su propia exposición y presentó un conjunto de 40 de sus pinturas. Con esta muestra, el artista se asumía como pintor realista, dando paso de esta manera al nacimiento del realismo. En su pintura titulada Los Picapedreros, el pintor buscaba enaltecer el trabajo obrero, ocasionando que lo tachen de socialista por la crítica oficial. También se identifica a Jean-François Millet como gran figura del realismo, donde sus cuadros giran en torno al mundo rural. Es considerado el pintor de los campesinos, ya que le interesó la dignidad de la vida campesina, viéndose reflejado en sus obras como El Angelus, donde representaba a una pareja de campesinos que han detenido su trabajo en el campo para rezar. Otra de sus obras fue Las Espigadoras, representando perfectamente la dureza de los trabajos agrícolas a raíz de la terrible pobreza. Es famosa por mostrar de manera muy humanista la realidad de la sociedad rural del siglo XIX, provocando que la clase alta rechazara dicha obra. Millet se centra en el hombre, que considera el elemento irrenunciable de toda obra. La tercera gran figura de este movimiento es Honoré Daumier, que a diferencia de Courbet y Millet, en sus obras refleja irónicamente el mundo francés. Su cuadro más famoso fue El vagón de la tercera, en el cual representa el nuevo transporte de la revolución industrial, el ferrocarril y la nueva realidad del siglo XIX, realizando críticas a la sociedad y elevando la conciencia social. También es conocido por sus obras La lavandera, exaltando a la mujer trabajadora y madre a la vez. El melodrama, donde el pintor refleja más que la escena que se desarrolla sobre el escenario, la reacción del público, horrorizado, tenso, incapaz de distinguir la realidad de la fantasía. Esta obra dejó ver claramente la inclinación del pintor por el teatro. Daumier y Millet, junto con Courbet, destacaron en el movimiento realista por sus obras a favor de los trabajadores humildes. Posteriormente, también se identificó en el movimiento a Jules Breton con sus obras La retirada de las espigadoras en 1859, El canto de Alondra en 1884, El verano en 1891. Jean-Léon Ernest Meissonier con su obra La marquesa de Manzanedo en 1872, Henri Fastin Lautor con Cabeza de niña en 1870,
Un rincón de mesa en 1872, Tomás Couture con Romanos en decadencia en 1847, en el cual el pintor quería generar la renovación de la pintura francesa. Abarca la sociedad y critica la decadencia moral de su época, por lo que esta obra constituye una alegoría realista. Jean León Gérôme con su obra Napoleón y sus generales en Egipto en 1867. Las obras de Gérôme son de tema histórico y mitológico. El compromiso con las clases bajas y los movimientos políticos de izquierda dentro del contexto de la Revolución en 1848 marcó la sensibilidad social e ideológica de este grupo de artistas. Por un lado, Gustave Courbet manifestó: sin la Revolución tal vez no se habría visto nunca mi pintura. En 1848 levanté la bandera del realismo, la única capaz de poner el arte al servicio del hombre, denominándose partidario de toda una revolución. Y por el otro lado, Millet con sus obras dejó ver claramente la razón por la cual representaba al campesino, expresando: campesino nací, campesino moriré, tengo que contar las cosas como las he visto. Para terminar, el arte realista mostró un interés por la situación de las clases más desfavorecidas de la sociedad, surgida en la Revolución Industrial, por lo que algunos pintores adoptaron una actitud comprometida con los intereses del proletariado. Su papel era representar los aspectos de la vida sin embellecerlos.